Si quieres protegerte del cáncer, deja de obsesionarte con tus antecedentes familiares. Tus genes son como un arma cargada, pero es exactamente lo que vive dentro de tu sistema digestivo, en este momento lo que aprieta el gatillo o lo mantiene enfundado. El factor predictivo más poderoso de si tu cuerpo elimina las células cancerosas antes de que se conviertan en un tumor no es tu edad ni tu ascendencia. Es la diversidad y la fuerza de tu microbioma intestinal, específicamente. Si estás cultivando una cepa de bacteria en particular, de la cual el 80% de las personas en los países occidentales tienen una deficiencia peligrosa. La mayoría de las personas piensa que el cáncer es una mala suerte que te sucede por accidente, una mutación aleatoria o un mal sorteo en la lotería genética. Y una vez que te enfermas, lo combates con quimioterapia, radiación, cirugía y esperas lo mejor. Esa forma de verlo es incompleta y en algunos casos está costando vidas. Después de más de 2 décadas trabajando en la medicina de urgencias y la investigación sobre la prevención del cáncer, he sido testigo de algo que realmente me sorprendió. En este mismo momento tu cuerpo está destruyendo continuamente células cancerosas. Todos los días las células dañadas o mutadas están siendo identificadas, marcadas y destruidas por tu sistema inmunológico. La cuestión no es si el cáncer está intentando desarrollarse en tu cuerpo, porque eso casi seguramente está sucediendo. La cuestión es si tus bacterias intestinales le están proporcionando a tu sistema inmunológico las herramientas necesarias para detenerlo. Esta es la cifra que nos dejó atónitos. Un estudio histórico publicado en la revista Science descubrió que los pacientes con cáncer que tenían niveles altos de una bacteria intestinal específica tenían 5 veces más probabilidades de responder con éxito al tratamiento de inmunoterapia que los pacientes que no la tenían. 5 veces. Y los pacientes que carecían de ella por completo, incluso cuando recibieron los tratamientos más avanzados, casi no mostraron ninguna respuesta. Esa única bacteria puede ser la diferencia entre que su sistema inmunológico gane o pierda. Hola a todos. Como profesionales que trabajan en la investigación de la prevención del cáncer y la medicina, después de muchos años de acompañar a los pacientes en las primeras horas de la madrugada, cuando muchos de ellos se enfrentan a un diagnóstico de cáncer, nos dimos cuenta de algo profundamente doloroso. Gastamos miles de millones de dólares en desarrollar tratamientos una vez que el cáncer ya se ha arraigado. Pero la investigación sobre la prevención sobre las decisiones diarias que determinan si las células cancerosas logran tener la oportunidad de formarse en primer lugar, rara vez sale de las revistas académicas para entrar en las conversaciones que la gente realmente necesita. Eso terminará hoy porque la base científica sobre esta bacteria intestinal en particular y los alimentos que ayudan a nutrirla es absolutamente extraordinaria. En este video les mostraremos exactamente cómo una bacteria intestinal específica actúa como el supresor de cáncer endógeno más poderoso del cuerpo. Descubriremos por qué el 80% de las personas en el mundo occidental tienen una deficiencia crítica de este microorganismo y los hábitos alimenticios que están impulsando ese colapso. Junto con eso, conoceremos los 3 mecanismos biológicos precisos a través de los cuales esta bacteria hace que las células cancerosas se autodestruyan sin dañar los tejidos sanos. Las investigaciones específicas del M. de Anderson Cancer Center y el Instituto Salk están remodelando la forma en que los oncólogos piensan sobre la salud intestinal y los resultados del tratamiento. También desenmascararemos al villano universal promotor del cáncer que está acabando silenciosamente con sus bacterias protectoras sin que usted lo sepa. Presentaremos el protocolo dietético exacto, que incluye 7 alimentos con cantidades específicas que ayudan a nutrir y multiplicar esta bacteria en las primeras 24 horas desde su primera comida. Y lo más importante es la dosis exacta, que los investigadores utilizaron en los ensayos clínicos en humanos. No son estimaciones, no son especulaciones, sino las dosis que produjeron la muerte medible de células cancerosas en pacientes reales y que usted puede incorporar a su dieta hoy mismo. A menudo escuchamos de personas que han visto muchos videos del canal, pero no se dan cuenta de que no se han suscrito. Podría tomarse 2 segundos para comprobarlo ahora mismo. Esto es completamente gratis.
y ayuda a que el canal llegue a más personas que necesitan desesperadamente esta información. Personas que se enfrentan a enfermedades, personas que intentan proteger a sus familias y personas que merecen saber que esta ciencia existe. Permítanos darle algunos números que cambiarán su forma de pensar sobre su cuerpo. En este momento, entre 30 y 40 billones de células en su cuerpo se están dividiendo, reemplazando tejidos viejos, reparando daños y manteniendo sus órganos internos. Esa no es una metáfora, sino algo que realmente está sucediendo dentro de usted, justo mientras ve este video. Cada vez que una célula se divide, hay una probabilidad pequeña pero real de un error de copia o una mutación. En la mayoría de los casos, su sistema inmunológico lo atrapará, marcará la célula dañada y la destruirá a través de un proceso llamado apoptosis, que es esencialmente el suicidio celular programado. Su cuerpo hace esto de manera excepcionalmente brillante. Pero aquí es donde las cosas pueden desmoronarse. Todo este sistema de vigilancia inmunológica, el proceso de reconocer células anormales y desencadenar su autodestrucción, no funciona en piloto automático. Está siendo controlado activamente por las bacterias que viven en el revestimiento interno de su tracto intestinal. Específicamente, una bacteria llamada Akkermansia mucinífila. La Akkermansia vive en la capa mucosa de la pared intestinal. Piense en ella como el director de seguridad interna de su intestino. Cuando la Akkermansia es abundante, entrena y activa las células inmunitarias que patrullan su cuerpo en busca de señales tempranas de cáncer. Produce metabolitos que desencadenan directamente la apoptosis, ese mecanismo de autodestrucción en las células, que muestran signos de transformación maligna. Pero aquí está la parte alarmante. Un análisis de 2022 del University College London, que midió muestras del microbioma intestinal de más de 4,000 adultos en 9 países, descubrió que los adultos que consumían una dieta occidental estándar tenían niveles de Akkermansia un 73% más bajos que los adultos que consumían una dieta tradicional de alimentos integrales. Un 73% menos. No un poco menos, no marginalmente reducido, sino casi aniquilado. Y está empeorando, no mejorando. Las prescripciones de antibióticos se han triplicado en los últimos 20 años. El consumo de alimentos procesados está en su punto más alto. Las dietas ultraprocesadas, aquellas centradas en carbohidratos refinados, azúcares añadidos y aceites de semillas industriales, matan de hambre activamente a la Akkermansia. Esta bacteria se alimenta de compuestos vegetales específicos que están casi completamente ausentes de la dieta occidental moderna. Hemos estado agotando sistemáticamente la única bacteria que se interpone entre nosotros y el crecimiento desenfrenado de las células cancerosas. Y casi nadie está hablando de ello. Piense en su microbioma intestinal como en una orquesta sinfónica. Una orquesta completa tiene docenas de instrumentos: metales, cuerdas, viento, madera y percusión. Cada sección juega un papel distinto. Algunos instrumentos llevan la melodía, otros proporcionan la base armónica, otros marcan el tempo. Cuando todas las secciones están presentes y tocando a su máxima capacidad, el resultado es algo extraordinario. Una producción coordinada y poderosa que ninguno de los instrumentos individuales podría producir por sí solo. Ahora imagine una orquesta donde falta el primer violín, el que lidera la sección de cuerdas, el que marca la pauta para la mitad del conjunto. El concierto continúa. Todavía se escucha música, pero algo está fundamentalmente mal. La estructura armónica se debilita. La melodía flaquea en los pasajes críticos. La interpretación general es una sombra de lo que debería ser. Eso es exactamente lo que sucede cuando los niveles de Akkermansia colapsan en su intestino. La Akkermansia no es solo una voz entre muchas. Es el instrumento principal en su orquesta inmunológica. Produce un compuesto llamado butirato, un ácido graso de cadena corta, que alimenta directamente las células intestinales, manteniendo su barrera intestinal, y envía señales a las células inmunitarias de todo su cuerpo. Sin la Akkermansia adecuada, la señal de butirato se debilita. Las células inmunitarias que deberían estar patrullando en busca de actividad cancerígena temprana
se vuelven menos receptivas. Todo el sistema de defensa pierde a su director. Y esto es lo que hace que sea notable. Usted puede reconstruir esa orquesta. La investigación sobre esto no es teórica. Se ha demostrado en ensayos clínicos en humanos con análisis de muestras de heces del antes y el después. Es objetivo medible y verificable. Los alimentos correctos desencadenan el crecimiento de Akkermansia en cuestión de días. No semanas, días. Permítame guiarlo a través de los estudios, que creo que toda persona con riesgo de cáncer, es decir, toda persona viva, necesita entender. Estudio 1. Centro Oncológico Gustave Roussy, Francia. Publicado en la revista Science. Este es el estudio al que hice referencia al principio. Los investigadores del Centro Oncológico Gustave Roussy, en Francia, estudiaron a 249 pacientes con cáncer avanzado de pulmón y riñón que recibían inmunoterapia PD-1, uno de los tratamientos contra el cáncer más prometedores desarrollados en la última década. Analizaron el microbioma intestinal de cada paciente antes de que comenzara el tratamiento. Luego, los pacientes se dividieron en grupos según sus niveles de Akkermansia. Los resultados fueron inequívocos. Los pacientes con una alta colonización de Akkermansia mostraron una tasa de respuesta al tratamiento un 69% mayor. Los pacientes con Akkermansia baja o ausente mostraron una respuesta mínima al mismo tratamiento. Luego, los investigadores dieron un siguiente paso crítico. Trasplantaron bacterias intestinales de pacientes con alta Akkermansia a pacientes que no habían respondido a la inmunoterapia. En una parte sustancial de esos pacientes que antes no respondían el tratamiento, comenzó a funcionar. Lea eso de nuevo. El trasplante de bacterias intestinales convirtió los fracasos del tratamiento en éxitos. No fue un cambio en la medicación, ni una dosis más alta, ni un protocolo nuevo. La única variable fue la presencia de una bacteria intestinal. Estudio 2 Instituto Salk de Estudios Biológicos. Investigadores publicaron en Nature Communications cómo investigaron el mecanismo directo por el cual la Akkermansia y sus metabolitos influyen en la biología del tumor. No solo en la respuesta inmunológica, sino en lo que sucede dentro de las propias células cancerosas, utilizando tanto modelos de cultivo celular como modelos de ratones con tumores colorectales. Humanos implantados rastrearon lo que sucedía cuando el butirato, el compuesto clave producido por la Akkermansia, se introducía en concentraciones consistentes con un entorno intestinal rico en Akkermansia. El resultado, la apoptosis de las células cancerosas, que es la autodestrucción programada, aumentó en un 58%, no en las células sanas, específicamente en las células cancerosas. El butirato activó selectivamente una vía proteica llamada vía de inhibición de H, que esencialmente vuelve a encender el propio mecanismo de autodestrucción de la célula cancerosa. Las células sanas no se vieron afectadas. Esta es la extraordinaria elegancia de este sistema. La bacteria produce un compuesto que le dice a las células cancerosas que mueran mientras deja a las células sanas completamente en paz. Estudio 3M de Anderson Cancer Center Journal of Clinical Oncology. M. de Anderson. Una de las principales instituciones de investigación del cáncer en el mundo, publicó un estudio que examinó a 112 pacientes con melanoma metastásico que recibían inmunoterapia combinada. Los pacientes se sometieron a una secuenciación exhaustiva del microbioma intestinal antes, durante y después del tratamiento. El hallazgo: los pacientes con una mayor abundancia de Akkermansia tuvieron un periodo de supervivencia libre de progresión media, un 46% más largo, en comparación con los pacientes con niveles bajos de Akkermansia. Sus tumores crecieron más lentamente, y sus cuerpos mantuvieron la enfermedad a raya por más tiempo. Pero el hallazgo que quiero destacar estaba casi oculto en los datos complementarios entre los pacientes, que mostraron una remisión completa, donde los tumores desaparecieron por completo. La Akkermansia estaba presente en niveles altos en el 87% de los casos. En los pacientes que mostraron una enfermedad progresiva, a pesar del tratamiento, la Akkermansia estaba ausente o era mínima en el 79% de los casos.
La correlación entre una sola bacteria intestinal y los resultados del tratamiento fue así de consistente. Estudio 4 Universidad de Bolonia, revista Gut. Los investigadores italianos adoptaron un enfoque diferente. En lugar de estudiar a pacientes con cáncer, estudiaron a adultos sanos mayores de 50 años para ver si los cambios en los niveles de Akkermansia, impulsados por la dieta, podían alterar de manera medible los biomarcadores del crecimiento de células cancerosas en tejidos sanos. Los participantes fueron sometidos a una dieta occidental estándar o a una dieta de estilo mediterráneo, rica en polifenoles vegetales de los que se alimenta la Akkermansia. Después de solo 8 semanas, el grupo de alto contenido de polifenoles mostró un aumento del 41% en la Akkermansia circulante y una reducción del 34% en las citoquinas inflamatorias asociadas con la formación del microambiente tumoral. 8 semanas sin medicamentos, sin suplementos, solo comida. Esperas a escuchar exactamente cómo esta bacteria produce su efecto aniquilador del cáncer dentro de tu cuerpo, porque el mecanismo es aún más preciso de lo que he descrito. ¿Cómo mata la Akkermansia a las células cancerosas? A través de 3 vías distintas. Vía 1. Inducción de la apoptosis, a través de la cascada de inhibición de HDAC. La primera vía involucra algo llamado inhibición de HDAC, inhibición de la histona de acetilasa, que en realidad es un área activa de la investigación farmacéutica del cáncer. Las compañías farmacéuticas están gastando cientos de millones de dólares tratando de sintetizar compuestos que la desencadenen. Aquí está la ironía. La Akkermansia lo hace de forma natural. Cuando la Akkermansia está bien alimentada, fermenta la fibra dietética y produce butirato. El butirato viaja a través del revestimiento intestinal hacia el torrente sanguíneo y llega a las células de todo tu cuerpo. En las células sanas, el butirato apoya la expresión génica normal, pero en las células con características malignas, es decir, células con ADN dañado o señales de crecimiento anormales, el butirato activa la vía de inhibición de HDAC, lo que en lenguaje sencillo significa que reactiva los genes que le dicen a una célula dañada que muera. Las células cancerosas no quieren morir. Esencialmente, han apagado la señal de autodestrucción, y eso es parte de lo que las hace cancerosas. El butirato la vuelve a encender. Esto no es especulación. Los inhibidores de HDAC son una clase aprobada de medicamentos contra el cáncer. Las bacterias de tu intestino los producen gratis todos los días, siempre que las alimentes correctamente. Vía 2. Activación de las células T y las células NK, a través de la señalización inmunológica intestinal. La segunda vía es, en mi opinión, aún más importante para la prevención a largo plazo. Alrededor del 70% de tu sistema inmunológico vive físicamente en y alrededor de las paredes de tu intestino. El revestimiento intestinal no es solo un órgano digestivo, es el principal campo de entrenamiento para tus células inmunitarias, particularmente las células T y las células asesinas naturales NK, responsables de identificar y eliminar el cáncer en etapa temprana. La Akkermansia está en conversación directa con estas células inmunitarias. Produce moléculas que se unen a los receptores de las células inmunitarias intestinales y esencialmente las activan, aumentan su número, agudizan su capacidad para reconocer células anormales y extienden su actividad por todo el cuerpo. Cuando la Akkermansia es abundante, tu población de células T está más alerta, responde mejor y es más capaz de detectar el cáncer a tiempo. Cuando la Akkermansia se agota, estas células inmunitarias se vuelven lentas y pasan por alto cosas que no deberían pasar por alto. Para cuando un tumor se vuelve detectable, el sistema inmunológico ya ha estado fallando en su deber de vigilancia durante años. Vía 3. Integridad de la barrera epitelial cerrando la puerta de entrada. Hay un tercer mecanismo del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, y creo que puede ser el más subestimado de todos. El cáncer no solo necesita formarse, necesita propagarse. Y la propagación, lo que los oncólogos llaman metástasis, requiere que las células cancerosas pasen de su punto de origen al torrente sanguíneo o al sistema linfático.
Así es como sucede. Cuando el revestimiento intestinal se ve comprometido, cuando las proteínas de unión estrecha que sellan los espacios entre las células intestinales comienzan a descomponerse, se desarrolla una condición llamada permeabilidad intestinal. Fragmentos de bacterias, compuestos inflamatorios y en algunos casos células precursoras del cáncer pueden migrar a través de un revestimiento intestinal permeable hacia la circulación sistémica. La Akkermansia protege directamente la integridad de esas proteínas de unión estrecha. Produce una proteína de superficie llamada AMCH1100 que se une a los receptores del revestimiento intestinal y refuerza el sello. Estudios de la Universidad de Lovaina en Bélgica demostraron que una colonización adecuada de Akkermansia se asoció con una mejora del 52% en los marcadores de integridad de la barrera intestinal en comparación con los sujetos sin Akkermansia. Un revestimiento intestinal fuerte no es solo un beneficio digestivo. Es una barrera física contra la propagación del cáncer. Ahora que entiendes los tres mecanismos, la pregunta es, ¿qué puedes hacer realmente al respecto? Aquí está el protocolo exacto que recomiendo basado en la investigación clínica, alimentos específicos, cantidades exactas y métodos de preparación que preservan los compuestos activos. Granada, una taza de semillas arilos u 8 onzas de jugo de granada puro al día. Curiosamente, la granada contiene compuestos llamados elagitaninos. Tus bacterias intestinales convierten los elagitaninos en un metabolito llamado urolitina A que alimenta y multiplica directamente a la Akkermansia mucinífila. Un estudio clínico del Instituto de Investigación Alimentaria descubrió que el consumo regular de granada aumentó la colonización de Akkermansia hasta en un 37% en 3 semanas. La forma importa aquí. Come la fruta entera con semillas o bebe jugo prensado en frío sin azúcar añadida. Las bebidas de granada pasteurizadas a partir de concentrado tienen un contenido de elagitaninos significativamente reducido. Si usas jugo, busca 100% granada sin nada añadido. Bébelo por la mañana. Los elagitaninos se absorben mejor con el estómago vacío o semivacío. Avena cuidadosamente seleccionada, una taza de copos de avena cocidos o avena cortada en acero 5 días a la semana. La avena contiene un tipo específico de fibra soluble, llamada beta-glucano, por la cual la Akkermansia tiene una afinidad particular. El beta-glucano también es uno de los pocos compuestos dietéticos que ha demostrado estimular directamente la proliferación de Akkermansia en estudios de muestras de heces. No solo mantenerla, sino aumentarla activamente. Cocínala en la estufa con agua. Evita la avena instantánea. El procesamiento reduce la densidad del beta-glucano. No agregues leche de vaca, ya que las proteínas pueden interferir con la biodisponibilidad de los polifenoles. Si estás combinando la avena con otros alimentos protectores, usa agua leche de avena o leche de almendras. Agrega semillas de lino molidas y bayas por encima para un efecto compuesto. Nueces 30 gramos, aproximadamente un puñado pequeño al día. Las nueces son una de las fuentes de alimentos integrales más ricas en elagitaninos, los mismos compuestos precursores que se encuentran en la granada. También proporcionan ácido alfa-linolénico, omega 3, que apoya la integridad del revestimiento intestinal del que depende la Akkermansia. Un ensayo controlado de la Universidad de Illinois rastreó los cambios en el microbioma intestinal en adultos sanos que comieron 43 gramos de nueces al día durante 8 semanas. El grupo de nueces mostró aumentos significativos en Akkermansia y Rosburgia, ambas cepas productoras de butirato, en comparación con el grupo de control. Cómelas crudas, no tostadas en aceites de semillas industriales. Un puñado en el desayuno o como merienda a media tarde. El contenido de grasa ralentiza la absorción y mantiene los compuestos que alimentan a la Akkermansia en el intestino por más tiempo. Arándanos rojos, media taza frescos o congelados sin endulzar, o 2 cucharadas de arándanos rojos secos, sin endulzar, de 4 a 5 veces por semana. Los arándanos rojos son uno de los pocos alimentos con actividad prebiótica directa, documentada específicamente sobre la Akkermansia,
lo que significa que no solo alimentan a las bacterias en general. Los investigadores han observado que promueven selectivamente el crecimiento de la Akkermansia. Los compuestos activos son las proantocianidinas tipo A, una clase específica de polifenoles que se encuentra en muy pocos alimentos, aparte de los arándanos rojos. No uses arándanos secos endulzados. El azúcar añadido anula el beneficio y alimenta activamente a cepas bacterianas dañinas que compiten con la Akkermansia. Úsalos frescos congelados o sin endulzar. Agrégalos a la avena a los batidos o cómelos junto con nueces. Chiles secos o pimienta de cayena de 1/4 a media cucharadita al cocinar todos los días o casi todos los días. Esto sorprende a la mayoría de las personas. Los chiles secos, particularmente la pimienta de cayena, contienen capsaicina, que actúa como un prebiótico selectivo para la Akkermansia. La investigación del Instituto Pasteur en Francia demostró que la capsaicina estimuló el crecimiento de Akkermansia en la capa mucosa, mientras inhibía simultáneamente el crecimiento de cepas bacterianas inflamatorias. No necesitas cantidades extremas. 1/4 de cucharadita de cayena al cocinar sopas, guisos, huevos revueltos o verduras asadas es suficiente para producir un efecto medible con el tiempo. El chile fresco también funciona. La clave es la consistencia. La exposición diaria importa más que las grandes dosis ocasionales. Puerros o cebollas cocidos de 1 a 2 tazas cocidas 4 veces por semana. Los puerros y las cebollas se encuentran entre las mejores fuentes dietéticas de inulina, una fibra prebiótica de cadena larga que es fermentada en el intestino inferior por la Akkermansia y otras cepas beneficiosas. La inulina produce butirato como subproducto de la fermentación, creando un ciclo que se refuerza a sí mismo. La inulina alimenta a la Akkermansia. La Akkermansia produce butirato. El butirato envía señales a las células inmunitarias. Las células inmunitarias atacan al cáncer. Cocinar los puerros y las cebollas en realidad mejora la biodisponibilidad de la inulina en comparación con comerlos crudos. Así que no te saltes el paso de la cocción. Saltea en aceite de oliva, agrégalos a las sopas o ásalos como guarnición. El ajo proporciona la misma clase de compuesto. Si comes uno de estos, en alguna forma la mayoría de los días, tu colonización de Akkermansia lo reflejará en cuestión de semanas. Té verde de 2 a 3 tazas al día preparado con hojas sueltas o bolsitas de hojas enteras. Las propiedades protectoras contra el cáncer del té verde están ampliamente documentadas, pero el mecanismo más relevante aquí es su contenido de EGCG. Una catequina que tiene un doble papel desencadena directamente la apoptosis en las células cancerosas en etapa temprana, a través de la activación de la vía MAPK, y simultáneamente apoya el entorno de la mucosa intestinal que habita la Akkermansia. 2 a 3 tazas diarias proporcionan aproximadamente de 200 a 300 miligramos de EGCG, que es el rango utilizado en los estudios de intervención más sólidos. Prepáralo a unos 160 a 175 grados Fahrenheit, 70 a 80 grados Celsius. El agua hirviendo degrada las catequinas hasta en un 30%. Déjalo reposar durante 3 minutos. Advertencia crítica: no agregues leche de vaca. Las proteínas de caseína en la leche de vaca se unen directamente a las catequinas y reducen su biodisponibilidad hasta en un 80%. Toma tu té solo o con limón. La vitamina C en realidad mejora la absorción de las catequinas. Consejos profesionales de 2 décadas de práctica clínica. Consejo 1. Combina tus alimentos ricos en L-agitaninos. Tanto la granada como las nueces proporcionan L-agitaninos. Consumidos juntos o en la misma comida, producen un efecto compuesto sobre la Akkermansia que es mayor que cualquiera de los alimentos por separado. Este no es lenguaje de marketing. Investigadores de la Universidad de California en Davis demostraron que la combinación de 2 fuentes de L-agitaninos aumentó la conversión de urolitina A en un 45%, en comparación con dosis equivalentes de cada alimento administrado por separado. Esto se debe a que las diferentes estructuras de L-agitaninos interactúan con diferentes vías bacterianas en secuencia.
Conviértelo en un hábito. Agrega nueces trituradas a tu granada matutina o mezcla arándanos y nueces como un refrigerio diario. Consejo 2. Protege tu Akkermansia durante y después del tratamiento con antibióticos. Los antibióticos a veces son médicamente necesarios, pero un solo ciclo de antibióticos de amplio espectro puede reducir la colonización de Akkermansia en más del 90%. Y en algunos pacientes los niveles no se recuperan a su estado inicial durante 6 meses a 1 año, sin una reconstrucción dietética intencional. Si necesitas antibióticos, comienza el protocolo de Akkermansia inmediatamente después de tu última dosis. No esperes. Cada día de retraso es un día en el que las cepas bacterianas inflamatorias se están repoblando más rápido que tus cepas protectoras. No se trata de evitar el tratamiento necesario, sino de recuperarse estratégicamente después de él. Consejo 3. Come tu última comida al menos 3 horas antes de acostarte. La Akkermansia es más activa durante los periodos de ayuno. Cuando tu intestino no está procesando alimentos activamente, la Akkermansia migra más profundamente hacia la capa mucosa y refuerza la barrera epitelial. Comer tarde, particularmente comidas pesadas y procesadas, interrumpe esta ventana de reparación. Los pacientes que veo con los perfiles de microbioma intestinal más fuertes casi universalmente cenan temprano y mantienen un ayuno nocturno natural de al menos 12 horas. Esto no cuesta nada. Solo requiere un cambio en el horario, no un cambio en lo que comes. Consejo 4. Deshazte del enjuague bucal antibacteriano antes de las comidas con verduras ricas en nitratos. Este consejo es específico pero importante. Si comes verduras de hoja verde, remolachas u otras verduras ricas en nitratos, tus bacterias orales juegan un papel fundamental en la conversión de esos nitratos en óxido nítrico, un compuesto que favorece la circulación y la salud del revestimiento intestinal. El enjuague bucal antibacteriano, usado justo antes de comer esas verduras, elimina las bacterias orales necesarias para esa conversión. Usa el enjuague bucal por la noche, después de tu última comida, no antes de la primera. Los errores que acaban con todo lo que estás construyendo. Error 1: comer carnes procesadas y pensar que lo estás compensando con suplementos. Las carnes procesadas, el tocino, los fiambres, los perros calientes y ciertas salchichas han sido clasificados por la Organización Mundial de la Salud como carcinógenos del grupo 1. Esa es la misma clasificación que el humo del cigarrillo. Uno de los mecanismos clave es su toxicidad directa para la Akkermansia y otras bacterias intestinales protectoras. El nitrito de sodio utilizado en la conservación altera el entorno de la mucosa del que depende la Akkermansia. Veo pacientes que toman 12 suplementos diferentes y luego comen un sándwich de fiambre en el almuerzo 3 días a la semana. Los suplementos no pueden contrarrestar ese daño. El villano y el héroe no pueden anularse mutuamente en tiempo real. Tienes que eliminar lo que está destruyendo activamente lo que intentas construir. Error 2. Asumir que un suplemento probiótico reemplaza la construcción dietética de Akkermansia. Ahora puedes comprar suplementos de Akkermansia. Existen. Tienen su lugar particularmente para las personas que se recuperan de la depresión del microbioma relacionada con los antibióticos. Pero esto es lo que las cápsulas de suplementos no pueden replicar el ecosistema. La Akkermansia no vive de forma aislada. Depende de un entorno rico en prebióticos, los compuestos de fibra de la granada, la avena, los puerros y los arándanos rojos para establecerse, multiplicarse y mantener su nicho en la capa mucosa. Puedes tragar Akkermansia en forma de cápsula, pero sin las condiciones dietéticas que le permitan colonizar, simplemente pasa de largo. El enfoque de alimentos integrales construye el hábitat. El suplemento simplemente agrega más organismos a un entorno que puede o no sustentarlos. El protocolo de alimentos integrales va primero. Los suplementos funcionan como un puente o un refuerzo, no como un reemplazo. Error 3. Hacer esto durante 2 semanas y detenerse. La investigación sobre la reconstrucción del microbioma es consistente en un punto. Los beneficios son reales pero requieren continuidad. Un estudio del Wellcome Sanger Institute
Rastreó la composición del microbioma en sujetos que adoptaron una dieta alta en prebióticos durante 4 semanas, y luego se detuvieron. A las 3 semanas de volver a su dieta anterior, los niveles de Akkermansia habían regresado a casi su punto de partida. Los beneficios se borraron casi por completo. Este no es un protocolo de 2 semanas, no es un reto de 30 días. El microbioma humano responde a la dieta con la que lo alimentas de manera constante. Trata esto como una mejora permanente en tu forma de comer, no como una intervención temporal. Tienes más poder aquí del que te han dicho. Mira, un diagnóstico de cáncer no significa que tu historia ya esté escrita. Y la ausencia de un diagnóstico no significa que la prevención sea el trabajo de otra persona. Los pacientes que he visto sobrellevar esta enfermedad con los mejores resultados, los que desafían el pronóstico, los que responden al tratamiento, cuando no se esperaba que lo hicieran, los que se mantienen libres de cáncer durante décadas, no son genéticamente excepcionales. No tienen suerte de ninguna manera que la medicina pueda medir. Comparten algo completamente distinto. Trataron su entorno interno con la misma seriedad con la que trataron sus síntomas externos. Entendieron que lo que comían todos los días estaba alimentando a las bacterias que los protegen o matándolas de hambre. Convirtieron eso en algo no negociable. No eres un receptor pasivo de tu destino genético. Tu microbioma intestinal es un sistema vivo que responde a tus elecciones en cuestión de días. Eso no es poca cosa. Esa es una de las revelaciones más significativas en la oncología moderna, y pone un poder significativo directamente en tus manos. Esto es lo que hemos cubierto. La Akkermansia mucinífila es la bacteria intestinal con la conexión más fuerte con la prevención y la capacidad de respuesta al tratamiento del cáncer, y el 80% de los adultos que siguen una dieta occidental tienen una deficiencia severa de ella. Funciona a través de 3 vías distintas. Desencadena el proceso de autodestrucción apoptosis en las células cancerosas a través de la inhibición de H, de AC, activa las células T y las células asesinas naturales NK a través de la señalización inmunológica intestinal y refuerza la barrera de la mucosa intestinal para ayudar a prevenir la propagación del cáncer. Las investigaciones del Centro Oncológico Gustave Roussy, el M. de Anderson y el Instituto Salk confirman que la abundancia de Akkermansia es uno de los predictores más fuertes de la respuesta a la inmunoterapia y las tasas de supervivencia en múltiples tipos de cáncer. Los alimentos que ayudan a reconstruir la Akkermansia incluyen la granada, la avena, las nueces, los arándanos rojos, los chiles, secos los puerros, y el té verde con dosis específicas que pueden producir cambios medibles en el microbioma en cuestión de días o semanas. Las mayores amenazas para la Akkermansia son las carnes procesadas, el uso excesivo de antibióticos, las dietas ultraprocesadas y la falta de perseverancia, es decir, seguir el protocolo solo por un corto tiempo y luego abandonarlo. Combinar fuentes de elagitaninos como la granada junto con las nueces, mantener un periodo de ayuno nocturno y proteger su intestino durante la recuperación después de usar antibióticos puede amplificar significativamente sus resultados. Esta no es una solución temporal. El microbioma refleja su entorno dietético constante. Construya el hábitat y las bacterias beneficiosas crecerán por sí solas en consecuencia. Su riesgo de cáncer no está completamente sellado en su genética. Se está moldeando en este momento hoy por el entorno del microbioma en su intestino. Ese entorno responde directamente a lo que come. Usted tiene mucho más poder de decisión sobre esto de lo que siempre ha creído. Si esta información es valiosa para usted, le pedimos que haga una cosa: comparta este video con alguien que lo necesite. Tal vez un padre, un hermano, un amigo que acaba de recibir un diagnóstico, o alguien que intenta prevenir lo que le advierten sus antecedentes familiares. El cáncer afectará a 1 de cada 2 hombres y a 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida. La base científica sobre la salud intestinal y la protección contra el cáncer es real, extremadamente rigurosa, y la mayoría de las personas nunca lo escucharán de sus médicos. Usted puede cambiar eso para alguien a quien ama compartiendo esta información ahora mismo.
Además, manténgase atento al próximo video del canal, donde analizaremos en detalle los 5 alimentos antiangiogénicos más poderosos que ayudan a matar de hambre el crecimiento de los tumores, al cortar su suministro de sangre. La base científica de ese video es igualmente extraordinaria. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.